Los pesos ligeros, la división con más expectativa por los nombres y figuras que radican, se mueven los pesos ligeros, la división de las 135 libras. Y es que podemos encontrar nombres interesantes como los de George Kambosos, Ryan García y Teófimo López, hasta estrellas de mayor nivel como el de David Haney, Gervonta Davis y Vasily Lomachenko. Claro, la división cuenta con más peleadores que buscan sumarse a la lista de los anteriores mencionados, tales como Isaac el Pitbull Cruz o Rolando Rolly Romero, pero el dinero, la emoción y la especulación por los duelos más atractivos se van con los primeros 6. 6 diferentes peleadores con una gran variedad de peleas que se podrían hacer entre ellos, y que desgraciadamente solo hemos tenido 3 enfrentamientos. En primer lugar, el de Lomachenko versus Teófimo López en octubre del 2020, Teófimo López versus George Kambosos en noviembre del 2021 y Kambosos versus David Haney en junio del 2022. Teófimo derrotando a un extraño e irreconocible Lomachenko, quien era claro favorito antes de la contienda y que, sin embargo, estando una vez adentro del ring con el americano de raíces hondureñas, parecía tenerle miedo y respeto a la pegada. A mitad de contienda, Lomachenko comienza a verse mucho más confiado en su habilidad y empieza a ganar unos asaltos, pero no sería suficiente para evitar la inminente derrota, dejando así a Teófimo López como el nuevo monarca de los pesos ligeros. Teófimo, rechazando posibles propuestas de revancha contra Vasily por lo poco atractiva que haya sido la pelea, buscaba defender y retener sus cinturones contra el retador Kambosos. Sin embargo, está claro que el norteamericano no se tomó la pelea en serio, pues daba por hecho que sería una pelea de trámite y que buscaría subir de división para obtener todos los cinturones de los pesos superligeros contra Josh Taylor. Para su desgracia, no contaba con que el australiano tendría otros planes y después de 2 asaltos sería el justo vencedor. Aún pese a la conducta antideportiva por parte de Teófimo, siendo así Kambosos como el campeón con más cinturones de la división, solo a falta de uno, el cual estaba en custodia de David Haney. Una pelea clara, enfrentar al campeón contra el campeón. La pelea llegó sin hacerse del rogar y Haney, como buen retador, fue hasta Australia donde dio la muestra perfecta de cómo boxear de manera impecable a través de 12 asaltos en contra de un boxeador tan rápido como lo es Kambosos, manejando la distancia con el largo jab y contragolpeando. Si bien no fue la pelea más llamativa, fue una demostración de que el chico de 23 años estaba hecho para la situación y no le queda más que defender sus cinturones. Veamos cuál es el panorama y cómo esto puede avivar el espectáculo del boxeo si se proponen hacer peleas entre los grandes nombres de la división. De inicio contamos con Gervonta Davis, que si bien Haney es el campeón, muchos consideran a Tank Davis como el gallo más duro de abatir, por su increíble habilidad de boxeo y una pegada demoledora, que le ha hecho fama entre el mundo del boxeo. Gervonta, manejado por Mayweather Promotions con la facilidad de poder hacer las peleas que él quisiera y que además cuenta con una edad perfecta entre madurez y juventud a sus 27 años, teniendo recorrido en divisiones más pesadas donde ha triunfado de igual manera, con el porcentaje de KO más alto en las 135 y un récord perfecto de 27 peleas, 27 victorias. Otro aspirante sería el propio Vasily, quien, para los más puristas del deporte, lo considerarían el mejor por su innata habilidad y su monstruoso récord amateur de casi 400 peleas. Nada que reprocharle al ucraniano, que, de no ser por la difícil situación en su país, tendríamos más acción y podríamos ver realmente dónde se encuentra después de su operación en el hombro derecho en contra de los otros grandes nombres. Un estilo que sería muy emocionante de ver en contra de cualquiera. Y por último, pero no menos importante, se encuentra el chico Ryan García,
un pugilista con una velocidad descomunal, buena pegada, altura y alcance mayor para el resto de la división, pero que ha tenido años muy intermitentes, por problemas con la depresión, por el escándalo armado cuando salió del Team Canelo y por las innumerables veces en las que ha llamado a Gervonta Davis después de salir ganador en sus peleas. Sin embargo, siempre que se vuelve a anunciar una pelea suya, es en contra de alguien con mucho menor nombre. También rechazando una pelea en contra de su compatriota Isaac Cruz, quien venía de enfrentar en un encuentro muy parejo en contra de Tank Davis. Todas estas malas negociaciones por parte de Golden Boy han hecho que la reputación y la palabra de Ryan García hayan ido cayendo, al punto de ser apodado como el boxeador de Instagram. Gervonta tiene la pegada, Vasily tiene la experiencia y la versatilidad, Haney cuenta con la juventud y la paciencia para hacer una pelea perfecta para él y no para el espectáculo. El gran tamaño de Teófimo, que sin duda es quien mejor se rehidrata después de dar el peso, la valentía de Kambosos para no huir de nadie y la velocidad de Ryan García. Como si de un cómic se tratara, cada uno tiene su superpoder para poder reinar en la categoría de los pesos ligeros. Por ahora, el hombre a vencer es Devin Haney, pero las posibilidades de ver un nuevo monarca son muy grandes, teniendo en cuenta el nivel de los adversarios. Solo queda esperar que en los próximos años tengamos las peleas que el boxeo merece, esas en donde los mejores enfrentan a los mejores.